Buenos días. Es un placer para mí compartir con vosotros esta mañana unos minutos. Me retrotrae a mis tiempos más juveniles. Yo soy neurólogo, como os han dicho, y me han invitado a que os hable de algunas cosas de la neurología. ¿Qué es la neurología? La neurología es una parte de la medicina, como diría un ortodoxo, que se dedica a las enfermedades del cerebro, de la médula espinal y de los nervios periféricos. Y eso es verdad, pero es absolutamente impreciso, porque en el cerebro están la creatividad, el sentido ético de la vida, el lenguaje, es decir, aquello que Damasio dice que son los elementos que nos configuran como diferentes en el proceso evolutivo de la vida. Entonces, quienes se dediquen a la neurología tienen que saber que van a actuar sobre el órgano supremo, indiscutiblemente supremo, y que los neurólogos en el aspecto patológico son los sumos pontífices. El cerebro no es un amasijo solo de neuronas y de cables, no es solo un conglomerado o un cóctel de enzimas y de moléculas. Es esa maquinaria perfecta por la que somos. Creatividad, sentido ético, lenguaje. Y cuando enferma ese órgano, también nos dice lo vulnerables que somos y también nos hace pensar en que no somos los que creíamos que éramos. Piensen un poco en el cerebro. El cerebro es el 2% del peso corporal, pesa menos de 1,5 kilos, pero consume el 20% de la energía total del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una cosa sola, que el cerebro requiere una nutrición, una energía permanente en situación estable y muy amplia. El cerebro es un órgano en expansión permanente, como el universo. Esta conversación nos va a llenar huecos que no conocíamos. Ver a las personas que veo en el primer estrado me llenan una parte del lóbulo occipital que no tenía hace 2 minutos. Y en ustedes, mis palabras, les llenarán una parte de su lóbulo límbico, que es el lóbulo emocional, espero. Le llenarán una parte también de las áreas del lenguaje o del entendimiento, que son los lóbulos temporales. Pero ¿cómo se organiza un servicio neurológico? ¿Cómo se establece y se estructura la asistencia? Lo primero, se lo voy a decir en 3 ámbitos. El primero, asistencial, el más importante. El segundo, investigación y docencia. Y el tercero, hay que tener un pensamiento con respecto al ejercicio de la medicina. La asistencia es el factor clave. El primero, somos médicos para atender pacientes. El resto está subordinado. Y no olviden nunca, nunca, que el paciente es el elemento primero, la esencia de lo que hacemos. Todos los demás somos actores secundarios, importantes o menos, el médico, la enfermería, los técnicos, pero no existiría nada si no existiera el paciente. Entonces el paciente es nuestro Dios y a él le debemos toda la pleitesía. Cuando un paciente viene a nuestra consulta, no viene la enfermedad de Parkinson, no viene la migraña, nunca llama a nuestra puerta un ictus. Viene un paciente con una biografía, con una duda, con una angustia y con una vulnerabilidad. Corresponde al médico en su labor asistencial a entender cuanto sucede en ese evento. La segunda parte es investigadora, indiscutiblemente. Tenemos la obligación de ir un poco más lejos, de compartir, de enseñar, de aprender. Los neurólogos lo sabemos muy bien, porque el cerebro nos reta permanentemente. Y nos reta porque tenemos, piensen, 85, 90 millones de neuronas que están conectadas entre sí entre 15 y 40.000 veces y que están, porque somos electricistas, están en redes continuas trabajando y modificando las sinapsis, lo que hace que prácticamente el cerebro sea un órgano infinito o lo más parecido al infinito. Y hay que
crear un elemento de gestión, de comunión y de unión. Hay que organizar. Nuestros servicios somos unos 60, entre neurólogos, neurofisiólogos, técnicos, neuroradiólogos, psiquiatras, psicólogos. Entonces hay que organizarlo porque hay sesiones clínicas, hay equipos o unidades de investigación, hay guardias, hay plantas, hay pacientes que acuden por situaciones extremas. Es decir, todo ese conglomerado hay que asociarlo con dos elementos claves: la capacidad de motivar y la capacidad de ser positivo. Porque de todas las virtudes que puede tener paciente o médico, lo más importante es ser positivo. No me marcharía de aquí sin darle algunas notificaciones claves o que yo considero claves para el ejercicio de la medicina y de la neurología. En primer lugar, es la pasión. Miren ustedes, cuanto hagan, háganlo con pasión. Y no se olviden nunca que no importa la enfermedad que un paciente tenga, ni siquiera importa los pacientes, importa ese que tienen. Entonces sean ustedes promiscuos y enamórense de cada uno de los que tienen. Cuando un paciente entra a una consulta, uno se olvida de que tiene mesa, de que tiene separación, uno se enamora, pero con la capacidad para que cuando se marche ese, uno se enamore del siguiente y así sucesivamente. Se les harán los días muy cortos y las experiencias muy largas. La segunda parte es la empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Y no hay cosa más atractiva y más bella que cuando un paciente llega a la consulta y se desnuda y les ofrece todos los recovecos que tiene, sus dudas, sus miserias, sus angustias. Si ustedes son capaces de curar eso, han curado la mitad del paciente. Después viene la enfermedad, que también tiene sus partes y sus logros, pero el paciente es lo que cuenta. Ser buen técnico es conocer la materia. Ser buen profesional es tener la capacidad de aplicarla. Y hay un elemento más que no quiero olvidar aquí. La técnica es extraordinaria, la ciencia imprescindible, pero fundamental, esencial es el comportamiento humano que el paciente ejerce ante el enfermo. Porque la consulta es un acto de amor. Nunca se olviden, si un día son médicos, neurólogos o cualquier otro tipo de especialidad dentro de la medicina, que el principio, nuestro Dios, el primum movens, el elemento clave de todo cuanto hacemos es el paciente. Espero que sean buenos profesionales en cualquier faceta. Muchas gracias.